Puede buscar conmigo en sus Biblias el libro de Isaías, Isaías capítulo 55. Hoy estaremos mirando los versículos desde el 8 al 11. Isaías 55 del 8 al 11. Pueden permanecer así sentados. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Jesús. La semana pasada terminamos una serie de enseñanzas. Hoy y el próximo domingo vamos a tener sermones abiertos, no en serie, no en secuencia. Y hoy quería hablarles lo que yo llamo un sermón profético. En realidad, todo sermón es profético. Es decir, lo que eso significa es que aunque prediquemos en serie y haya una secuencia de enseñanzas, buscamos siempre hablar lo que el Señor quiere que hablemos. La Biblia es muy grande y hay mucho de qué hablar. Buscamos la dirección de Dios para hablar lo que Él quiere que se hable, y eso significa que es profético, viene del corazón de Dios, es lo que Dios quiere que se hable. Pero en esta ocasión el sermón es libre y evidentemente está basado en Isaías, en el capítulo 55. El sermón de hoy está titulado Buscando a Dios aun cuando no lo entendemos. Buscando a Dios aun cuando no lo entendemos. ¿Cuántos han estado en un capítulo en su vida, en el pasado o el presente, en que han tenido que hacer eso? Buscar a Dios sin entender. ¿Verdad que sí? Creo que todos de una forma u otra, a veces no tratamos de hacer mucho sentido, a veces tratamos de seguir sin entender, a veces no nos preguntamos, a veces cuestionamos a Dios. Han habido personas que por años han estado enojados con Dios porque no han entendido a Dios y consecuentemente se han separado de Dios y se han alejado de Dios, y tristemente las consecuencias son malas. Hoy vamos a ver por qué debemos buscar a Dios aun cuando no lo entendemos, aun cuando no lo entendemos. De hecho, los tiempos en que vivimos son tiempos especiales, son tiempos difíciles, ¿sí o no? Son tiempos difíciles, llenos de violencia, llenos de injusticia. La próxima serie que vamos a comenzar en 2 semanas va a responder de cierta manera a esto, pero no quiero adelantarme a eso. Lo cierto es que vivimos en tiempos de mucha violencia, mucha injusticia. Necesitamos un rey justo, necesitamos un gobernador justo que gobierne. Amén. ¿Quién iba a decir que Nicolás Maduro iba a ganar las elecciones en Venezuela? Nadie hubiera dicho jamás eso. Nadie hubiera dicho jamás eso. Todo el mundo está convencido de la corrupción y vemos la violencia que naturalmente surge en el corazón de todos, especialmente, por supuesto, el pueblo venezolano. Qué injusto, ¿cierto? Qué injusto. Muy duro, muy difícil. Que Dios bendiga al pueblo venezolano y les dé las fuerzas para seguir luchando por justicia y para vencer toda tiranía y todo sistema que no honre a Cristo, todo sistema injusto. Y pues, como saben, yo soy cubano. ¿Qué pudiéramos decir de Cuba? Tristemente, Venezuela ha estado sufriendo lo que por Cuba se ha vivido por muchos años, lo que en Cuba se ha vivido por muchos años. Y nos causa mucha tristeza eso. ¿Quién pensaría que años después de la muerte de Fidel Castro,
después de estar 6 pies bajo la tierra, todavía hay comunismo en Cuba. ¿Quién hubiera pensado en eso? Me atrevo libremente, abiertamente e intencionalmente a hablar de esto no porque quiera mezclarme mucho en política, pero sí tenemos que, como ciudadanos del cielo, mezclarnos en lo que es justicia. Cuando mencionamos un sistema como el comunismo, es un sistema que está desde sus entrañas, desde sus principios, completamente opuesto a lo que es el reino de los cielos, a lo que es la verdad de Cristo, completamente opuesto a Dios. Y si está opuesto a Dios, está opuesto a nosotros y tenemos que, como creyentes, como cristianos, hacerle frente. ¿Quién hubiera pensado eso? Estamos todavía hablando de Fidel y que todavía en Cuba, a pesar de la miseria, a pesar de la evidente ineficiencia del comunismo, todavía haya un supuesto comunismo en esa nación. Y qué triste que en las calles de nuestro país hayan protestas de organizaciones o movimientos comunistas americanos. Qué triste. Especialmente aquellos que hemos vivido las consecuencias del comunismo, como mi persona. Viví 18 años en Cuba, casi 18 años. Sé en carne propia lo que es el comunismo y lo que produce. En todas las esferas. Tengo familiares que son mártires de Cuba, que murieron por el comunismo. La escuela que había en mi pueblo donde yo crecí tenía el nombre de mi tío abuelo. Conozco de las entrañas el resultado del comunismo. ¿Quién me iba a decir a mí, 25 años más tarde, que en un país capitalista, Estados Unidos, iba a haber un movimiento comunista manifestándose en las calles de Estados Unidos? ¿Quién iba a decir? Vivimos en tiempos difíciles y tenemos que aceptarlo. Vivimos en tiempos en que no tenemos respuesta a muchas preguntas. No tenemos respuesta a muchas preguntas. Guerra en Israel. Saben que amo a Israel y amo a Israel porque Dios ama a Israel, porque es la niña de sus ojos, porque mi Salvador nació en Belén, fue un judío, Jesús, porque los apóstoles que escribieron la palabra fueron judíos, con excepción de Lucas. Y vemos tanto que está sucediendo en Israel. Vemos cómo el mundo entero, o muchos en el mundo, acusan a Israel de genocidio. Y se está cumpliendo la palabra profética que llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y yo entiendo, y es el trabajo de los medios de comunicación organizados desde el mismo infierno, dirigidos por Irán, hacer mostrar al mundo una cara de Israel. Pero yo he tenido la oportunidad, y a diario sigo las noticias de Israel, de escuchar de soldados de Israel, vestidos, armados, que en su tiempo de descanso, imagino, hablan y publican, hablando de cuáles son las reglas. Reglas como, por ejemplo, que antes de entrar a una casa en Gaza, en la que sospechan hay terroristas, antes de entrar a esa casa, la regla de guerra judía, ni siquiera la internacional, judía, demanda que ellos, los soldados, vayan hasta allí después de haberle enviado mensajes de texto que no deben estar en las casas, después de haberle enviado mensajes de voz, emails, después de haberle enviado paracaídas con notas en su idioma que no deben estar ahí porque van a bombardear, van a atacar. Después de todo eso, tiene el soldado. Esto lo escuché literalmente de un soldado que está activo ahora mismo en el servicio militar del IDF en Israel. Tienen que ir hasta allí y arriesgar su vida antes de poder atacar un lugar y poder bombardearlo o hacer lo que tengan que hacer. Yo sé que a los cristianos no nos gusta hablar de muerte, no nos gusta hablar de guerra, no nos gusta hablar de matar. No entiendo eso. Simplemente estoy ilustrando mi punto número 1. Estamos viviendo en tiempos difíciles. Estamos viviendo en tiempos que no entendemos. Estamos viviendo en tiempos que la mentira parece verdad y la verdad quieren oscurecerla para que todo el mundo la malinterprete. Y entendemos que eso viene de las tinieblas. Él es el padre de mentiras. Satanás es el padre de mentiras desde el principio. Siempre la ha usado, siempre la usará. Así descubrimos que viene de él. Este soldado del cual les
he comentado recientemente, pues en uno de esos ataques murieron 2 de sus compañeros. Y entonces después fue que pudieron atacar a los terroristas. Para que todos tengan el conocimiento, las instituciones islámicas extremistas, los terroristas, partiendo desde Irán, Hezbollah, Hamas, los Houthis, por decreto y por constitución, ellos existen para erradicar a Israel de la faz de la tierra. Es genocidio declarado oficialmente. ¿Y cómo podemos creerle nada? ¿Cómo podemos negociar? Me pensaría yo, si yo fuera el director del IDF o yo estuviera, claro, yo soy ignorante en cuanto a esto. ¿Cómo yo pudiera negociar con alguien que constitucionalmente existe y entrenan hasta los niños para erradicarme? Yo no haría negocio de ningún tipo con ninguna persona así. Lo que está pasando en el mundo es grande, es difícil, la violencia se aumenta. Muchos han hablado ya de una posible 4ª guerra mundial. ¿Qué podemos decir de la guerra entre Rusia y Ucrania? ¿Qué podemos decir de las alianzas entre China, Rusia e Irán? Podemos incluir también a Turquía. Y si fuéramos a mirar este panorama desde una perspectiva totalmente bíblica y profética y examinamos y entendemos lo que dice Ezequiel capítulo 38, pues entendemos lo que eso significa para nosotros, porque ya nuestro Dios está en los cielos, está sentado en su trono y Él sabe exactamente todo lo que va a pasar, Él sabe quién va a ganar, Él lo tiene todo decretado porque Él sigue siendo Dios y Él sigue estando siempre en control. Alianza entre China, Rusia, Irán, también Turquía. ¿Qué podemos decir? Estamos en el 2024, en solo 6 años hay una agenda de millonarios. No es conspiración, esto es publicado, documentado, no hay que hablar, no hay que conspirar nada, esto es público. El Grand Reset, que parte de los millonarios de Europa y del mundo entero, no solamente Europa, tienen para el año 2030. En solo unos 6 años, supuestamente este plan que ellos quieren implementar va a cambiar el mundo entero. Como si no hubiera sido suficiente COVID, que cambió el mundo entero. Estamos viviendo en tiempos difíciles. Y claro, he hablado a una escala mundial, pero usted puede estar pasando por un momento difícil en su vida. ¿Y qué difícil es cuando pasamos por esos tiempos? ¿Verdad que sí? Yo digo que cuando no sabemos qué hacer, debemos hacer lo que sabemos hacer. Cuando no sabemos qué hacer, cuando no entendemos, debemos continuar haciendo lo que sí entendemos. Hay cosas que deben estar seguras en nuestras vidas, hay cosas que deben estar concretas en nuestros corazones, hay cosas que tenemos que aceptar como verdad absoluta. Y eso es lo que es, y de acuerdo a eso, entonces continuamos viviendo en tiempos de incertidumbre, como en los tiempos en que estamos viviendo hoy. Ahora, en todo esto podemos entender y aceptar que Dios sigue siendo Dios, sigue estando en su trono, sigue siendo bueno, soberano y poderoso. Y sé que esa declaración que acabo de dar, quizás usted no la entienda, quizás usted no la acepte por condiciones personales que esté viviendo, pero Dios sigue siendo Dios, sigue estando en su trono, sigue siendo bueno, soberano y poderoso. Algo muy pequeño que voy a decir que puede ilustrar todo esto y que a mí me ha ayudado en tiempos de incertidumbre, en tiempos de duda. Sé que muchas veces vienen a nuestra mente los pensamientos y las palabras que en un momento abrumaban al salmista. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Esas eran las palabras del salmista. ¿Cuántos han preguntado eso? Yo me he preguntado eso. ¿Y dónde está Dios? ¿Qué pasó con el Dios bueno que dice la Biblia? ¿Qué pasó con el Dios poderoso que todo lo puede? ¿Qué pasó con el Dios que hace milagros? No me escucha, está escondido de mí, me está ignorando. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está mi Dios si yo lo amo tanto? Yo no sé cuántos han estado ahí, pero el salmista estuvo ahí en varias ocasiones. Y podemos leer salmos que ilustran claramente lo que había en su corazón. Cuando miramos a la cruz,
miramos al hecho histórico indubitable que cambió la historia, podemos entender que en ese hecho histórico, Dios hecho hombre, Jesús, el Hijo de Dios, el unigénito del Padre, injustamente fue acusado, fue clavado en la cruz y le hicieron todo tipo de injusticia. Y permítame decirle que durante todo ese tiempo, Dios seguía siendo Dios, seguía sentado en su trono, seguía siendo bueno, soberano y poderoso. En los momentos difíciles en nuestra vida donde no podamos entender qué es lo que Dios está haciendo y dónde está Dios y cómo es Dios, entendamos que Dios sigue estando siempre en su trono, que sigue siendo siempre bueno, que sigue siendo siempre soberano y que sigue siendo poderoso. Y hay momentos que en realidad no comprendemos eso. Hay momentos en que simplemente no lo aceptamos por nuestras condiciones actuales. Estamos en medio de una tormenta tropical, pronto se convierte en un huracán. De hecho, un aplauso a todos ustedes que están aquí, vencieron el temor a la tormenta. ¿Ya? Y aquellos que han quedado en casa, entendemos, no se preocupe, entendemos, especialmente si usted tiene cierta condición de salud y demás, es muy difícil salir un día como hoy. Hablando de tormenta tropical y hablando de todo esto, ¿cuándo ocurre un ciclón? Y nosotros los floridianos debemos entender esto, y todos los años para esta época, pues pasamos por esto. Cuando los meteorólogos tratan de identificar, tratan de definir cuál va a ser el futuro de una tormenta tropical, tienen que tomar en cuenta la temperatura del agua, la temperatura por lo tanto de los vientos, tienen que tener en cuenta la humedad, tienen que tener en cuenta la presión del aire, tienen que tener en cuenta el viento. Y ellos ponen todos estos factores, toman información de estaciones meteorológicas en la Tierra, en diferentes lugares, especialmente cerca de océanos, cerca de grandes cuerpos de agua, porque allí es donde se origina todo esto. Estaciones en la Tierra, estaciones meteorológicas, también en barcos que están viajando por el océano, tienen que tomar esta información del océano, aviones que han viajado por el océano y a diferentes alturas para poder medir bien todo esto, y por supuesto también de satélites. Y cuando toman toda esta información y la ponen en programas de computación, y esos programas de computación examinan en años anteriores qué es lo que ha pasado, cuál ha sido el comportamiento, y toman todos estos valores de los cuales hemos hablado y los ponen en la computadora, entonces determinan, pueden predecir, pueden profetizar, para usar una palabra más bíblica, pueden profetizar por dónde va o por dónde va a cruzar el huracán o el ciclón. ¿Qué tal si podemos entender que Dios, desde antes de la fundación del mundo, sabía exactamente todo? Y Él sabe exactamente todo acerca de los huracanes y acerca de todo en la Biblia. Cuando vamos al libro de Isaías, Isaías es uno de los profetas mayores. Así se conocen en diferentes categorías de profetas. Isaías se conoce como el profeta mesiánico, aquel que dio más predicciones o profecías acerca de Jesús. Y cuando miramos al libro de Isaías, quiero que se pongan los lentes y comenzamos a ver al Dios que todo lo sabe, que todo lo puede, que sigue siendo siempre Dios, siempre soberano, siempre lleno de amor, siempre poderoso. Y vamos a verlo en el libro de Isaías. Cuando usted estudia el libro de Isaías y hace un bosquejo del libro de Isaías, tiene 66 capítulos, el libro de Isaías. Los primeros 39 capítulos son profecías de Isaías, el profeta, le profetizaba al reino de Judá, en el sur de Israel. De hecho, el hecho de que la tribu de Judá junto con la tribu de Benjamín se hayan asentado en el sur de Israel es de donde se origina hoy la palabra judío, de Judá, de la tribu de Judá. Las otras 10 tribus del norte, hay mucho que podemos decir de ellos, no sabemos mucho de ellos hoy por hoy. Por eso se llama judío, el estado de Israel. Isaías le estaba profetizando al reino del sur, al reino de Judá. Y en los primeros 39 capítulos habla solamente de juicio. De nuevo, 66 capítulos, los primeros 39, más de la mitad, habla de juicio. Porque después de Dios haber hecho tanto con el pueblo de Israel,
En la última serie vimos mucho del pueblo de Israel, ¿verdad? Los inicios del pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Estamos hablando de muchos años después, 700 años antes de Cristo, fue cuando Isaías profetizó. Y profetiza en los primeros 39 capítulos juicio. Quiere decir que el Dios que eligió a Israel, el Dios que le tuvo un pacto, el pacto abrahámico con Abraham, y de la promesa de Abraham surge eventualmente el pueblo de Israel, el pueblo al que Dios amaba, ama y sigue amando. Después de ser el pueblo escogido de Dios y ser el objeto del amor de Dios y ser el reloj profético de Dios, ese pueblo por su voluntad decide alejarse de Dios y Dios profetiza juicio sobre ellos. Habla, por ejemplo, de los imperios el imperio asirio primero y el imperio babilónico. Pensemos por un momento las tantas injusticias que hay en la colonización cuando un imperio invade para tomar territorio puramente, invade un territorio. Así sucedió. De modo que estamos viendo que el pueblo escogido de Dios era víctima. Y estoy seguro que en la vida personal del pueblo judío ocurrieron muchas injusticias, aún quizás mucho más difíciles de las que podamos ver hoy. Muchas injusticias. Seguía siendo el pueblo de Dios mientras estaban bajo el imperio asirio. Y después, mientras estaban bajo el imperio babilónico, Dios seguía siendo el Dios de Israel. Estaba castigando a Israel. Dios había permitido todo esto porque Israel estaba en desobediencia, en idolatría. No querían conocerlo. Pero la segunda parte, del capítulo 40 al capítulo 66 de este libro de Isaías, aparecen profecías y palabras de esperanzas para Israel. Y no solamente para Israel, sino para todo el mundo. Como 700 años antes de Cristo, la noción y el mandamiento y la parte de la profecía que Dios le había dado a Abraham, que en él serían benditas todas las familias de la tierra, estaba muy lejos de cumplirse. Y muy lejos de cumplirse por la idolatría y la desobediencia del pueblo judío. Pero aún así, en medio de esa idolatría, Dios tiene un plan. Podemos conocer cuando alguien es bueno por lo que dice y por lo que hace. ¿Verdad que sí? Cuando alguien publica los planes, las intenciones, los deseos que tiene, y eso se convierte en palabras y es publicado, todo el mundo lo sabe, tú puedes decir, esta es una persona buena, esta es una persona mala. Es por eso que yo puedo decir que los terroristas como Hamas, Hezbollah, los Houthis y los de Irán, que es la cabeza de todos, son malos, son simplemente malos porque en el corazón de ellos hay odio. Un odio que nosotros no podemos entender desde una perspectiva del oeste. No podemos entender cómo alguien puede estar enamorado de la muerte y enamorado del odio. No nos cabe en la mente eso, pero así es como se piensa allá. Son gente mala. Lo dicen, lo publican y hacen fiesta y se agradan cuando matan a un judío. En Estados Unidos y en cualquier cultura del oeste, cuando alguien hace cosas buenas y alguien es inteligente, invierte, hace cosas para el bien del mundo entero, pues esa persona recibe dinero, recibe compensación, puede convertirse en rico, ¿Saben cómo alguien gana mucho dinero en Irán y en estos países? Matando judíos. Tú matas muchos judíos, te suben el salario. Según la cantidad de judíos que tú mates, te suben el salario. A ti y a tu familia. Entonces es una carrera. Podemos conocer que alguien es bueno o malo por lo que dice, por lo que manifiesta. De la abundancia del corazón habla la boca, dice la palabra, ¿verdad que sí? Podemos conocer que Dios es bueno por lo que habla. Aún cuando el pueblo de Israel estaba bajo el imperio asirio y después babilónico, estaba sufriendo, Dios hablaba palabras de esperanza al pueblo de Israel. Y desde los capítulos 40 hasta el 66 de la profecía de Isaías es todo eso. Por ejemplo, los capítulos del 40 al 48 habla de esperanza después del exilio. Y es, como todo texto profético, es un poco difícil de interpretar, porque cuando habla esta profecía, desde el capítulo 40 al 48, la profecía está escrita en pasado. Está escrita en pasado.
Y esto ocurrió 200 años después que Isaías muere. Entonces es difícil de interpretarlo, ellos no lo podían entender. A veces nosotros no entendemos cómo Dios elige en su soberanía hablar. Pero lo cierto es que cuando Él habla palabras de esperanza, no solamente para Israel, sino esperanzas para el mundo entero. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Serán benditas todas las familias de la tierra. Lo que hay en el corazón de Dios es bendición. Lo que hay en el corazón de Dios es amor. Por supuesto, habla del arrepentimiento de Israel. Ellos tenían que arrepentirse. En la profecía estaba incluido el arrepentimiento. Era necesario el arrepentimiento. Y claro, ellos seguían siendo rebeldes. En Babilonia habían olvidado la fe. Habían olvidado quién era su Dios. Consecuentemente continuaban en pecado, continuaban olvidándose de Dios. En ese contexto, les he hablado de los capítulos del 40 al 48. Ahora los próximos capítulos del 49 al 55 están dedicados al siervo de Dios. Mi siervo justo. En mi opinión, como dice John MacArthur, este es el primer evangelio. No es Mateo, ni es Juan, no. Este es el primer evangelio. Y claro, lo que él quiere decir es que en estos capítulos desde el 49 al 55, que se habla del siervo de Dios, por supuesto ese siervo es Jesús. Y hay una panorámica eterna desde antes de la creación. Habla cosas muy específicas, muy certeras en el tiempo del ministerio público de Jesús, por supuesto. Ahí está el capítulo 53, que es la estrella de este primer evangelio, y continúa más en la eternidad. El siervo de Dios, y la promesa es que Él va a restaurar a Israel a través de su sacrificio, a través de su justicia. Y no solamente a Israel, sino al resto del mundo. Esa es la razón por la que somos justos ante Él. Ninguno de nosotros lo es. Ninguno de nosotros jamás podrá cumplir con el estándar de santidad y de justicia del Padre. Pero el siervo justo, del que se hablaba en Isaías 700 años antes que Jesús naciera, cuando llegó el tiempo preciso, evidentemente nació, creció y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, como decía Juan, lleno de gloria y de verdad, lleno de gloria y de justicia también. Y en los capítulos 56 al 66 habla del reino, heredando el reino de Dios, y habla de una renovación total de Israel y de las naciones y del cumplimiento de la salvación y del juicio de los impíos y el reino de los justos eterno. Ahora, ya que le he dado un panorama completo de Isaías, vamos a hacer mucha lectura. El panorama nos ayuda a entender lo que está sucediendo, nos da contexto, ¿verdad que sí? En medio de todo eso, dice, porque, y con solo leer esa palabra entendemos que está respondiendo a una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mis pensamientos, vamos a ver enseguida a qué está respondiendo. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. ¿Por qué? De nuevo está respondiendo, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, son cosas que para el tiempo de Isaías nadie entendía. Hoy tú y yo entendemos un poquito más del ciclo de precipitación, evaporación y demás, ¿verdad? Pero para el tiempo de Isaías nadie tenía la ciencia para saber eso. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Qué tal si leemos un poquito más? Leemos el versículo 6, vamos un poquito más atrás. Y vamos a ver, dije que en estos versículos, el versículo 8 y el versículo 10, Dios, a través de Isaías, está dando razones, por eso comienza diciendo, ¿por qué?
Y vamos a ver lo que dice el versículo 6. Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Dios quiere el deseo de encontrarse contigo. Dios tiene el deseo de encontrarse contigo. Dios tiene el deseo, eternamente lo ha tenido, de tener una relación real y personal con cada uno de nosotros, con el pueblo de Israel y ahora con nosotros, que no éramos pueblo, pero que ahora somos pueblo. Él tiene ese deseo. Pero ¿saben qué? No siempre, aún hoy, no siempre Dios está disponible. ¿Qué quiero decir? Bueno, yo sé que Dios es omnipresente, Dios está en todo lugar, entendemos eso. Pero hay momentos específicos, momentos de gracia. Hay momentos en que Dios separa un tiempo para tratar contigo. Hay un tiempo en que Dios te habla. De hecho, la palabra enseña que todos nosotros estábamos muertos en vuestros delitos y pecados y que Él nos amó en esa condición cuando estábamos muertos. ¿Cómo pudimos responder? ¿Cómo pudimos tener una comunicación con Dios? Él nos dio vida. Él hizo el milagro de la salvación y nos dio vida y pudimos comunicarnos con Él. Hay momentos en que Dios trata con nosotros y ese momento es un momento único, es una oportunidad única. Estamos hablando del kairos de Dios. Hay dos palabras que significan tiempo en el texto griego. Una es kairos y la otra es cronos. Cronos es la secuencia del tiempo, un minuto detrás del otro, un día detrás del otro, un mes detrás del otro. Kairos son oportunidades únicas, momentos específicos. Lo que está diciendo Isaías aquí, es que hay momentos en que Dios quiere tratar contigo. Hay momentos en que tú estás despierto, en que tú estás receptivo, en que tú tienes una comunicación con Él. Esos son los momentos para responder. En los tiempos difíciles, Dios se acerca. En los tiempos difíciles, Dios te da muchas oportunidades. Cuando te alejas como Adán y Eva, que estaban por allá vestidos, huyendo de Dios, ¿quién los persiguió? Dios los persiguió y les dio una oportunidad nueva cuando les dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Dios sigue haciendo lo mismo. En los tiempos de Jesús se dice que Jesús vino a buscar. ¿Dónde estás? Él vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Hay tiempos que son para buscar a Dios mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Ahora, cuando buscamos a Dios, tenemos que buscarlo de veras. Por eso otro profeta llamado Jeremías lo dice de esa manera, que cuando lo busquemos de veras lo vamos a encontrar. ¿Qué significa buscar a Dios? Es lo que dice el versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Qué extraordinario. Que Isaías, en medio del cautiverio, en medio de la desobediencia, da oportunidades. Y le está diciendo a Israel, cuando tienes la oportunidad, acércate. Dios nos está diciendo lo mismo a nosotros hoy. Hay tiempos difíciles, estamos viviendo en tiempos difíciles, sin lugar a duda, pero Dios está siempre a la puerta. Dios toca nuestra puerta y cuando Dios toca nuestra puerta, ese es el momento para responder. Si Dios te ha levantado de madrugada, si Dios se ha encontrado contigo en tu carro, si Dios ha tenido un encuentro contigo en el trabajo, si te ha despertado y no puedes dormir y comienzas a hablar con Dios, Él comienza a hablar contigo, mira, es un momento de gracia, es un momento de gloria, es un momento de transformación. Es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de buscar a Dios. Él inicia el contacto, Él inicia la comunicación, Él inicia la conversación, pero Él espera una respuesta. Y la respuesta que Él espera tiene que ser una respuesta certera, tiene que ser una respuesta verdadera. No podemos engañar a Dios. Por eso, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Encontrarse con Dios significa eso. Buscar a Dios significa eso. No podemos llegar a la iglesia y pensar que porque vinimos, entre comillas, a la iglesia estamos buscando a Dios. No, cualquier hijo del diablo viene a la iglesia. Hay muchas iglesias, voy a decir un poquito algo más fuerte todavía. Hay muchas iglesias en las que el pastor es un tremendo hijo del diablo. En esos tiempos vivimos. No es sorpresa, no me miren asustado.
Jesús lo dijo, que vendrían muchos falsos en su nombre y que engañarían a muchos. Y por el comezón de oír, ahí está la clave, el comezón de oír que todo lo que predican es bueno, que vas a la casa, declara la casa, decreta que es tuya. Ven y pon $100 y Dios te va a sanar. Hijos del diablo. Son hijos del diablo. Cuando Dios viene a nosotros es tiempo de actuar. Estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos de buscar a Dios. No es tiempo de jugar. No es tiempo de jugar. ¿Saben qué personas que después que han decidido apartarse de Dios, no sé cuándo tienen la oportunidad? Yo sé que en nuestra mente pensamos que siempre tienen la oportunidad. Y yo digo que sí, siempre tienen la oportunidad de cierto modo, pero no es hasta que Dios les habla. No es hasta que hay ese kairos de Dios, ese encuentro, que ellos realmente tienen la oportunidad. Porque el hombre, por su naturaleza, según aprendemos de Romanos capítulos de 1 al 3, tiene una mente reprobada. Para todos los estudiosos de teología, la mente reprobada. Incapaz en su naturaleza de acercarse a Dios. No quiere acercarse a Dios. Es lo que la Biblia se conoce como la naturaleza caída, la naturaleza humana. Pero sigue. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, amplio en perdonar. Y entonces dice el por qué. ¿Por qué Él es amplio en perdonar? Porque como son más altos los cielos que la tierra, entonces vienen los versículos del 8 al 11. Dios tiene un plan perfecto. Dios es un Dios bueno. Bueno. De hecho, lo dice el versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y la lluvia y la nieve desciende del cielo sobre todo, sobre buenos y malos, sobre hijos del diablo, hijos de Dios. ¿Sí o no? Dios es tan bueno. Vayan a un hospital y que le pongan oxígeno para ver cuánto le cobran por el oxígeno. Dios se lo da de gratis a todos, buenos y malos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace lo que tiene que hacer, hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Vamos a leer los últimos 2 versículos, pero quiero decirle esto. Este es un texto que a los predicadores nos encanta porque nos hace ver del poder de la palabra de Dios. Saben que a veces que nosotros los predicadores predicamos y pensamos que nadie nos escucha, pensamos que todo el mundo nos ignora, decimos lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo y la gente sigue haciendo lo que quieren hacer, como que nos ignoran completamente. Nuestra paz es esa, que la palabra no vuelve vacía, que siempre produce para lo cual Él la envió. Dios está comprometido con su palabra. Dios está comprometido con su palabra. Y cuando la ponemos en práctica, cuando la vivimos, entonces podemos contar con la presencia de Dios, el respaldo de Dios. Cuando venimos a Él, es cuando vamos a ver la bondad de Dios. Lejos de Dios, separados de Él, pecando en contra de Él, no vamos a poder ver su bondad. Pero Él sigue siendo bondadoso. Simplemente nosotros elegimos por nuestras acciones y nuestra voluntad separarnos de Él. Y separados de Él no hay algo bueno que podamos ver. Le hemos dado cabida al enemigo, le hemos dado cabida al pecado. Y el pecado produce lo que produce muerte. Pero Dios tiene siempre bondad para cada uno de nosotros. Algo que quiero decir de la palabra de Dios. Dice Juan, capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, palabra. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Después dice más tarde, y ese verbo se hizo carne. Está hablando, por supuesto, de Jesús. Jesús es la palabra encarnada. Disponible para todos. Disponible para todos. Y cuando tú y yo respondemos a eso, y Él llena nuestro corazón, y aunque no entendamos las cosas que estamos viviendo, aunque no entendamos las cosas que están sucediendo en el mundo, aunque podamos tener muchas preguntas, hemos creído en Él, hemos creído en su palabra,
La palabra declara lo que hay en el corazón de alguien, ¿verdad que sí? Hemos creído que Él es bueno y por lo tanto disfrutamos su bondad. Miren lo que dice el versículo 12. Porque con alegría saldréis. Está dando una profecía. ¿Cuánto en Israel hay paz? ¿Cuánto en Jerusalén hay paz? Los niños salen de la escuela y salen, yo lo he visto. Salen de la escuela y salen gritando, cantando estos versos. Quizás algunos otros salmos yo no lo entiendo, pero lo que me han enseñado es eso. Y la manifestación y el cumplimiento de la profecía es eso. ¿Qué tal cuando eso sucede de una forma perpetua? Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros. Y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá cipres. Y en lugar de la ortiga crecerá arrayán. Y será Jehová por nombre, por señal eterno, que nunca será raída. Está hablando del reino milenial de Cristo y el reino eterno del Señor. Vivimos en tiempos difíciles, pero Dios sigue siendo Dios. No entendemos el panorama completo, por eso quise hablar de Isaías, por eso le di un panorama completo del libro de Isaías o de la profecía de Isaías. Que pasaron 3 reinos o 3 imperios, muchos años en todo este tiempo. En los tiempos difíciles y en los tiempos de gloria, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo bueno. Dios sigue estando en su trono. Dios sigue estando con nosotros. Vamos a estar puestos en pie.